Es increíble, pero hace apenas 4 meses hablábamos con este señor por Skype. Yo estaba en ese mismo pizarrón mostrando diapositivas de una economía casi milagrosa, cómo Bolivia había cambiado durante los 3 mandatos de Evo Morales en vísperas de una elección donde se dirimía ese futuro. Después de esa elección, pocos días después, hubo un golpe de Estado que, diría yo, los latinoamericanos creíamos enterrado en el pasado, así, al menos así, de forma clásica, como ocurrió en Bolivia, y sin embargo ocurrió. Gracias por venir, Álvaro. Alejandro, muy buenas noches, y a Argentina que nos ve. Usted, primero le quiero preguntar, ¿cómo vive un ex vicepresidente varias veces en Argentina? He visto una foto, no sé si la tenemos, la foto esperando el 132, ahí está, con su hijita. Esto era apenas llegaron de México, ¿no es cierto? Sí. Bueno, somos gente que siempre hemos vivido de nuestro trabajo. El exilio nos agarró con una muda de ropa, literalmente con lo que andábamos, con lo que teníamos. Y inmediatamente llegamos a México y luego aquí a Argentina, donde hemos encontrado el apoyo de mucha gente que nos ha prestado cosas, sus departamentos, y a buscar trabajo, porque no vivimos de las rentas, no vivimos de propiedades en ningún lado del mundo, vivimos de nuestro trabajo diario. Y ¿qué está haciendo? voy a dar clases en las universidades. Ajá. Sí. ¿En qué universidad? Seré curioso. Me han invitado a la UBA, Ajá. al doctorado, y a un centro de investigación de la Universidad Nacional San Martín. Creo que voy a combinar ambos y de eso vivimos y de eso, con eso nos mantendremos lo que corresponda a este tiempo de exilio. Son momentos clave, días clave para el futuro de Bolivia, porque hoy, por ejemplo, volvió a territorio boliviano Luis Arce, el candidato a presidente del MAS, la fórmula que fue ungida aquí en Argentina. Ahí lo tienen, en el momento en el que llegaba Luis Arce. Ponelo a pleno porque se ve además una situación muy tensa. ¿Qué le hicieron, Álvaro? ¿Qué es esto? ¿Le leyeron una citación? Bueno, llega el candidato que por las encuestas hechas por las empresas privadas es el candidato ganador, tiene la mayor intención de voto en las encuestas, y lo primero que hace el gobierno golpista es citarlo a declarar ante un tribunal. ¿Por qué cargo? Se ha inventado un tema de manejo de unos fondos, de un fondo indígena. En la Constitución, para enjuiciar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones, tiene que haber un pedido parlamentario, tiene que haber una autorización parlamentaria, y recién procede a citaciones. Aquí ha sido al revés. No les importa la Constitución, no les importa el procedimiento legal, simplemente decir, Luis Arce, tienes una espada encima de la cabeza, pero eso no va a atemorizar a Luis Arce. Sabíamos que algo así podían inventarse, por eso hemos denunciado el riesgo de unas elecciones que no van a ser transparentes, pero bueno, es parte de los mecanismos de intimidación que, lejos de atemorizarnos, nos fortalece. ¿Cómo van a hacer para garantizar que el resultado de las urnas se plasme en el restablecimiento de la democracia? Fundamentalmente la presencia de delegaciones internacionales. Hemos pedido formalmente a Naciones Unidas, a la Fundación Carter, a la Unión Europea, a instituciones oficiales de gobiernos latinoamericanos que puedan mandar delegaciones, no el día de las elecciones, meses antes, para hacer el seguimiento a que no haya una manipulación como este tipo de extorsiones, de chantajes que tienen una función de entorpecer la carrera electoral, y que ellos puedan ser las personas que inhiban al gobierno golpista a querer cometer más abusos y permitir que el pueblo se exprese de manera libre. Otra de las constantes desde que Jeanine Áñez tomó el poder en Bolivia es la militarización de la sociedad. Álvaro, yo he visto imágenes que me imagino usted habrá visto también, porque salieron mucho por redes sociales. Creo que tenemos alguna, muchachos, para compartir imágenes de desfiles militares que, bueno, estremecen, ¿no? Yo no había visto algo así. Son los cara pintadas de Bolivia, Alejandro. Sí, son oficiales con armas de asalto, con los rostros cubiertos,
y que desfilan por los barrios, las calles, las plazas, con sus tanquetas para decirle aquí estamos. Creo que Aquí. tenemos alguno con audio porque es realmente estremecedor escucharlos marchar cantando, agitando cantos marciales. Ahí lo están escuchando ustedes también. Esto usted dice no responde a un mando oficial. Eso jamás hicimos nosotros. Estuvimos gobernando 13 años con el voto del 62% del país y no sacamos a las ciudades, a militares a mostrar su fuerza o a intimidar. Ahora con el diario del lunes, como decimos acá en Argentina, ¿se arrepiente de algo del proceso electoral? ¿Se arrepiente, por ejemplo, de haber forzado un poco la máquina cuando se presentó Evo Morales a un referéndum para ver si se podía presentar o no en virtud de la Constitución que él mismo había hecho aprobar? No puede arrepentirse de sus actos. Lo que puede hacer es decir que había cosas que había que haber corregido o haber anticipado. Eso podíamos previsto, pero Alejandro, la hipótesis que yo tengo es que el golpe de Estado es en el fondo, más allá del tema de si referéndum o no referéndum, una protesta, una resistencia rabiosa de una clase media tradicional que se resiste a el crecimiento de la clase media, a que el sector popular indígena también sea clase media. Acceda a su mismo estándar de vida. Es una resistencia, es un rechazo a ampliar la base del bienestar en el país. Nosotros hemos creado una clase media nueva. El 30% de la población boliviana en una década ha pasado a la clase media, de origen popular, indígena. Yo no quiero ser autorreferencial, pero me da escalofríos recordar que hablamos de esto exactamente a 15 días del golpe, Claro. cuando yo le preguntaba si no había demandas de nuevo tipo, de esos sectores que ascendieron con ustedes, junto con ustedes, en un proceso que ustedes lideraron, pero el que fueron protagonistas ellos, en realidad, en Bolivia, de ese ascenso social. Es probable, pero la clave del golpe no radica en la nueva clase media, más dispersa, más fragmentada, sino en la antigua clase media que se resistió a la igualdad. En verdad ha sido un golpe contra la igualdad, ha sido un golpe contra los derechos ampliados de los sectores populares y por eso esa manera tan rabiosa, racista y casi fascistoide. Ustedes han mostrado las imágenes de mujeres campesinas golpeadas o arreadas como si fueran animales. Usted ha mostrado imágenes de mujeres de pollera insultadas en las calles de algunas ciudades principales del país. Y ustedes han visto cómo se quemaba la huipala. En el fondo era la quema del derecho de los indígenas, del derecho de los sectores populares, plebeyos, a la igualdad, a tener servicios, a tener oportunidades, a tener empleo, a tener una educación de grado o de posgrado. Entonces, en el fondo ha sido una rebelión contra la igualdad la que hemos vivido en Bolivia. Ha usado banderas democráticas, evidentemente el tema del referéndum, pero ese simplemente ha sido una bandera que ha legitimado algo que venía desde más abajo. Ahora quiero ir a la proyección regional de todo esto y también a la internacional, porque es mundial, es un fenómeno de las derechas, los fascismos, Así es. un fenómeno de todo el planeta, pero antes, esta tensión generada antes de las elecciones, que luego se plasmó en advertencias, incluso cuando todavía no se había hecho el escrutinio, de que ese escrutinio iba a ser trucho por parte del Tribunal Electoral y demás, ¿fueron aguijoneadas, fogoneadas desde el norte, desde Estados Unidos? Esta es una de las cosas que usted bien dice, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? En verdad, la muletilla, la sonajera del fraude surgió 10 meses antes de las elecciones, surgió en enero del año 2019 y surge cuando en las encuestas electorales hechas por empresas de los sectores conservadores, Evo se dispara y desplaza a Carlos Mesa. Hasta diciembre del año 2018, Carlos Mesa iba primero en las encuestas, seguida de Evo Morales. En enero, febrero, Evo se dispara, pasa de un 20 por encima del 30-35 y Carlos Mesa se estanca. Desde el mes de enero surgió ya la muletilla de fraude y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Y eso lo fogoneó Estados Unidos? De que estaban armando toda una trama discursiva, organizativa. Aquí se han emitido una serie de informaciones, de documentos y de grabaciones de cómo en Estados Unidos se reunieron
fuerzas, políticos, exmilitares. Y cuando nos enteramos que el propio Camacho confiesa que su padre había hablado con los comandantes de las fuerzas para cuadrar con millones de dólares seguramente la traición, estaba claro de que ese dinero y la influencia en caso de que les fuera mal no radicaba en fuerzas locales, sino también hubo una intervención externa, por supuesto. Álvaro, le quiero mostrar la cara de alguien. Quizás usted lo conozca, seguramente nuestra audiencia no. Este señor se llama Eric Foronda. Eric Foronda es el más estrecho colaborador de Jeanine Áñez. Y por fuentes de la diplomacia, me enteré que antes trabajó como 20 años en la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Claro, es un niño mimado de la Embajada. Él era encargado de relaciones públicas de la Embajada. Un auténtico agente. Perdón. Es demasiado evidente. Se nota mucho, como decimos de vuelta acá, ¿no? Y el tuit de Trump. El tuit cuando se da el golpe de Estado, el primero en salir, en apoyar. Y los encuentros, 2, 3 encuentros de altísimo nivel de los golpistas con funcionarios norteamericanos, que muestra que lo que quería hacer Trump es ahogar la experiencia social popular más exitosa económicamente del continente. Quizás sea por ¿cómo decir? Esa escasa elegancia que tiene Trump para la diplomacia, o esa manera tan tosca de referirse a distintas cosas, pero esto, cuando había golpes de Estado en Latinoamérica, se ocultaba. No era el tipo que en relaciones públicas de la embajada iba de dos de la presidenta de facto. Asesor principal, por supuesto. Y ahora ahí usted lo tiene al señor. Es un hombre de la embajada que es el que se encarga de tener el vínculo directo con los asesores extranjeros. Y ustedes, si llegan a ganar las elecciones, no Evo, ya Luis Arce junto con David Choquehuanca, los que para muchos debieron haber sido los candidatos en primera instancia, usted ahora me dirá si sí o si no, si ganan, ¿van a poder gobernar con Estados Unidos tan francamente en contra? Lo hicimos, Alejandro, lo hicimos. Desde el año 2005 tuvimos a la embajada en contra. No se olvide que el embajador norteamericano dijo que Evo Morales era el Bin Laden andino. El año 2003... ¿Estaba en ejercicio cuando dijo eso? No, antes de ganar las elecciones. Dijo que si votaban por Evo Morales se iba a suspender la ayuda económica a Bolivia. Lo dijo textualmente. Y el pueblo votó. El pueblo no se deja intimidar con ello. Tuvimos en contra la embajada, conspiró el año 2008, se metió a otro golpe de Estado, que no resultó exitoso ese, y por eso lo expulsamos al embajador. Hemos gobernado en contra de la embajada, que no es en contra de Estados Unidos. Ojo, una cosa es oponerse a las políticas intervencionistas del gobierno norteamericano y otra es el respeto al pueblo y al Estado norteamericano. Si volvemos a ganar, y estamos apostando a ganar, por supuesto que vamos a tener enfrente a la embajada norteamericana, pero ya la enfrentamos una vez y de tal manera que, gracias a eso, crecemos al 5% anualmente, sin embajada norteamericana, sin créditos norteamericanos, sacamos al 30% de la población de extrema pobreza, sin créditos norteamericanos y sin embajada norteamericana, y asumimos una lucha soberana contra el narcotráfico, reduciendo la producción de hoja de coca a una cantidad ínfima respecto a lo que ha sucedido en Perú y en Colombia, donde sí hay ayuda norteamericana y donde sí la hoja de coca se ha incrementado notablemente. Me tengo que ir a una pausa. ¿Me queda para unos segunditos finales con Álvaro? Sí, pausa y volvemos.